Hola, mi nombre es Daniel Sucher y una de las cosas importantes que hemos tenido a lo largo de los últimos meses ha sido un mundo muy cambiante y más que todo en temas energéticos. Y una de las cosas que vamos a hablar hoy, y no lo voy a hacer solo, lo voy a hacer acompañado de también otro colega que sabe muchísimo sobre este tema, el señor Carlos Roldán. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, muy bien. No, bueno, hoy lo que vamos a estar hablando es con el tema de las gasolinas, que no solamente son diésel regular y super, sino un montón más, pero que previo a tener ese producto viene el tema petrolero. Costa Rica está pasando por un momento bastante complicado porque prácticamente a esta hora ya estamos todos avisados de que las gasolinas van a estar aumentando, incluso históricamente por encima de 1.000 colones, y por mucho que se ha hablado en temas de invertir en una refinería, hacer nuestro propio combustible, tener una inversión de capital importante en Costa Rica, tenemos contrapartes que no lo quieren hacer, hay leyes que sí lo dicen, que sí lo permiten, pero al final termina siendo Costa Rica el que ve los toros de la barrera cuando otros países sí se están moviendo en eso. Entonces yo creo, Carlos, que con empezando por acá, hay temas importantes y es que muchos estamos enfrascados en que tenemos una gasolina cara, pero no hay soluciones para esto. Así es, Daniel. Bueno, muchas gracias por la invitación. La realidad es que tenemos que tener claro que el precio de la gasolina que va a llegar a 1.000 colones no es responsabilidad de Recope, en parte. ¿Por qué? Porque si Recope estuviera refinando, la gasolina no habría llegado a 1.000 colones. Claro, la diferencia que hay en ese momento... No es culpa o no es responsabilidad hoy. Hoy, o sea, hoy porque pero sí está lo que pero no hizo. Sí había forma de hacerlo de antes. evitarlo, claro. Por ejemplo, claro. yo les puedo indicar que como el diésel y gasolina, importar diésel y gasolina es más caro que importar petróleo y refinarlo, al país desde febrero de 2013, que fue cuando se detuvo el proyecto que tenía Recope para ampliar la refinería, a hoy, al país ha perdido 2.600 millones de dólares por el hecho de comprar diésel y gasolina en lugar de comprar petróleo y refinarlo. De eso, unos 750 millones de dólares sería el costo de refinación. Habrían quedado 1.800 millones de dólares para pagar la refinería. Entonces, hoy, Daniel, la refinería ya estaría pagada y solo habría que cubrir el costo de refinación, por lo cual la gasolina bajaría 150 colones y el diésel 240. Una de las cosas que estás diciendo, Carlos, y para todos los que nos están aquí viendo, es que los costos de refinación serían los mismos, digamos, en diferentes lugares, ¿no? Pero si ya lo tienes acá, aparte que estás generando empleo, ¿no? Porque esa es otra historia, ¿no? Claro, estás generando empleo, estás generando... También hay una cosa que le ha sucedido a Recope, y es que Recope tiene un artículo, el famoso artículo 6, que solamente juega de local, no puede jugar para exportación. Entonces, ¿qué es lo que yo veo también acá importante? Que si yo voy a utilizar la refinería, no podemos estar pensando en jugar en el torneo local. Debería ser, local para aprovechar lo que pasa en Venezuela, o lo que pasa en un Aruba, lo que pasa en un Curazao, pero también ver hacia el mundo y que la gente diga, yo puedo refinar y esos productos derivados o todos estos refinados que se vendan en la región y que se vendan en el Caribe. Incluso pensemos en esto. Es que yo estoy pensando en esto. Claro, Daniel, y te digo lo siguiente. Mucha gente dice, no invirtamos en una refinería porque viene la transición energética y que vienen carros eléctricos y hidrógeno verde, que bueno, eso es un absurdo, para otro tema. Pero resulta que sabemos nosotros que hemos estudiado ingeniería química que hay un montón de productos que se obtienen del petróleo y no son combustibles. Por ejemplo, en los carros eléctricos, un carro eléctrico no se podría mover sin petróleo porque las llantas se obtienen a partir de petróleo. Los plásticos, los asientos, las espumas de los asientos son productos de petróleo. Entonces, tener una refinería nos permitiría que en un momento determinado, si Recope ve que su venta de combustible está bajando, podría transformar su refinería a una industria petroquímica. Con la ventaja de que la industria biomédica de Costa Rica ocupa PVC, ocupa policarbonatos, que es algo que se puede producir en una refinería que ya esté operando. Bueno, otra cosa que quiero comentar, que quiero complementar, porque no es comentar, es complementar, es que tenemos un problema en Costa Rica de agroquímicos y fertilizantes que también salen de estos derivados de petróleo. También los derivados de petróleo tienen que ver con las pinturas y, por supuesto, las ceras y parafinas, que son otros componentes que también se pueden ir comentando, que se pueden ir derivando. Por supuesto,
no podríamos sacar todo de una sola vez, pero lo que quiero decir, o por lo menos lo que quiero complementar, es que cuando uno hace ese tipo de inversiones, tienes prácticamente un menú mucho más abierto, y que si juegas a nivel internacional tienes diversidad, claro, diversificación del portafolio, en el cual estarías buscando plásticos, oleofinas, cera, fertilizantes y por supuesto toda la gama de combustibles, incluyendo asfalto y búnker, claro, que serían, para que todos los que no conocen, es, digamos, el producto más feo del todo, el que nadie quiere, pero el que al final sigue siendo también parte importante de algunas Y industrias. te digo, Daniel, con los márgenes de refinación que hay en este momento, si Recope tuviera una refinería, la utilidad de esa refinería haría prácticamente que el pueblo no tenga que pagar nada de Recope. O sea, la rentabilidad que le generaría a Recope la actividad de refinación pagaría todos sus costos. O sea, no tendríamos nosotros que cubrir parte de los gastos. O sea, no de se Recope. tendría que trasladar el pago de Recope, que hoy es casi un 7% aproximadamente de la Exacto. gasolina, se pagaría Se solo pagaría solo por el negocio, ¿verdad? Claro, porque el mismo Ya, negocio lo paga. El mismo negocio lo paga. Y otro tema que hay que analizar es esto. Bueno, te voy a decir una cosa, ni siquiera que el propio negocio lo paga, sino que en vez de pecarlo o pecharlo a la gasolina interna, se lo pones en el margen de Exactamente. distribución internacional y listo. Exacto. Sí, claro, más fácil. Y otro tema que también a uno no le da clic es Costa Rica. Hay estudios muy avanzados que indican que Costa Rica podría tener más de 4.000 millones de barriles en petróleo. Eso estamos hablando de una riqueza de 400.000 millones de dólares. Eso es más que la riqueza de Bill Gates, de Elon Musk y de Bezos. Jeff Bezos, el de Amazon. Juntos. Esa riqueza que tenemos nosotros supera la de esos tres magnates. Y uno no puede entender por qué no hemos querido comprobar que lo tenemos. Y aquí viene el detalle de que, por ejemplo, muchas personas indican de que es que la extracción de petróleo va en contra de la naturaleza. Y aquí viene algo interesante. Resulta que Costa Rica ya ha hecho 100 pozos muy similares a los que se hacen para extraer petróleo, para extraer vapor para las plantas geotérmicas. O sea, el ICE tiene tecnología para extraer petróleo. Y vamos a escuchar lo que tiene que decir un experto internacional que se encarga justamente de todo el control de seguridad, salud y protección del ambiente asociado a pozos petroleros. Y es interesante porque observen ustedes que él menciona que ha trabajado en más de 100 proyectos y en ni uno solo se ha dado un impacto ambiental significativo. Te voy a contar una cosa, y para todos los que nos están viendo, es algo interesante de que la semana pasada la Comunidad Europea, viendo todo el problema que está sumergido, ha mencionado que va a agarrar un fondo nada más y nada menos de 300.000 millones de euros, en el cual va a colocar a la postre para poder independizarse de Rusia. Si bien el programa no tiene nada que ver con la geopolítica que está sucediendo en Europa, es importante saber de que una parte tiene que ver con combustibles fósiles en el tema de refinación, en el tema de extracción, en el tema de todas estas producciones, tanto petroleras como petroquímicas. O sea, para que es que todo el mundo dice, alaban a Europa. Bueno, Europa está considerando dentro de estos 300.000 millones esta parte, y luego está considerando otra tajada importante para la transición eléctrica, que me parece que acá la ecuación sería prácticamente muy similar. Tienes que buscar la parte de facturación petrolera, como hace Noruega. Facturación petrolera, le vendes al mundo, y mientras estás agarrando, te volteas y dices, ok, vamos Costa Rica y vamos a ir poco a poco haciendo la transición energética en el país, que obviamente todos conocemos los carros eléctricos, que mucha gente quisiera tener. Lo que pasa es que yo puedo comprar uno, el que tengo ahorita se lo tengo que vender a alguien, y ese alguien va a seguir necesitando la demanda de combustible fósil. Entonces sería ver qué hacer con este carro, que debería ser, digamos, esa transición. Pero la transición se tiene que pagar. La transición no es gratis. Por el aire, no es gratis. O sea, entonces tenemos que pensar de que si bien todo el mundo quiere pintar de verde a Costa Rica en el tema de energías limpias, la energía limpia cuesta plata. Y vean este ejemplo, 300.000 millones de euros la semana pasada, donde incluye una parte del menú en temas de combustibles fósiles, refinerías petroquímicas, etcétera, y otra parte es la transición, para que en largo plazo, sí, 2030, 2035, 2040, perfecto, pero tienes que empezar con algo que te dé dinero. Yo creo que por ahí es donde van los tiros. Así es. Pues vamos a escuchar entonces a ese experto internacional para que él nos explique cómo es que se logra extraer petróleo sin impactar en el ambiente. Que algo importante,
Carlos Manuel Rodríguez, que ahora es el presidente del Fondo Mundial de Ambiente, también lo afirmó. Siendo ministro de Ambiente y Energía en un programa en el que estuve, en un debate que tuvimos juntos, él aclaró que con la tecnología moderna se puede extraer petróleo sin afectar el ambiente. Entonces veamos el comentario de este experto internacional. Pero bueno, Andrés, contanos, ¿verdad? Tu experiencia. ¿Qué es lo que han notado ustedes? ¿De qué manera logran deducir los impactos ambientales de la estación petrolera? Bueno, mira, digamos que eso está asociado mucho a la reglamentación legal que existe en cada país. Em, para el caso puntual en México, eh, digamos que desde la parte de perforación, al momento de ya hacer como todo el alistamiento de la localización, eh, se deben establecer, por ejemplo, membranas ecológicas para evitar que pues se genere algún tipo de derrame que pueda afectar el suelo, ¿cierto? Sí, Eh, para nada más, para aclararle a la audiencia, porque muchos también no son técnicos, ok, las membranas son materiales impermeables. Es como ver, por ejemplo, una capa de hule o de neopreno, o etcétera, pues, ¿verdad? Que se pone en el área donde se va a hacer la perforación, entonces se cubre completamente de tal forma de que después, si hubiera un derrame, ese material impide que el petróleo llegue hasta acuíferos o a ríos, etcétera, ¿verdad? exactamente, correcto. Generalmente también se maneja todo el tema de delimitación del entorno donde va a estar, digamos que la zona o la localización, también para evitar posibles afectaciones a acuíferos o a suelos o a propiedades privadas que puedan estar en el contorno, ¿no? Ya principalmente cuando uno está, como es una serie de sinergia entre varias compañías dependiendo del servicio que presten, lo que se hace es que se establecen una serie de controles. Esos controles, ¿cómo están enfocados? Dependiendo de la actividad, uno evalúa el aspecto, ¿cierto? El aspecto que me va a generar, si genera ruido, si genera emisiones atmosféricas, si va a generar contaminación al suelo, contaminación al agua, contaminación al aire. Y establecemos una serie de, evaluamos unos impactos, posibles impactos de acuerdo a unas metodologías pues, que ya define cada compañía para sí mismo establecer unos niveles, si son medio, alto, bajo, y establecer unos controles, ¿cierto? Esos controles van pues asociados a cada servicio. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, pues manejamos todo el tema de antiderrames, manejamos los equipos, mantenimiento de equipos que se le debe realizar, pues digamos que estén en óptimas condiciones. Son equipos que manejan, por ejemplo, presiones, ¿cierto? Entonces, al manejar presiones, pues asegurar unas pruebas de circulación para evitar posibles fugas, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con integridad del equipo, que son ya pruebas específicas de espesores, pruebas específicas de tintas penetrantes, de izaje del equipo, pues para evitar posiblemente que se pueda caer y pueda generar pues algún daño tanto a las personas como al ambiente, ¿no? Andrés, otra pregunta que tenemos, que se nos fue en la primera grabación. Aquí, perdóname, yo sé que para ti lo que voy a decir es absurdo, pero aquí lo han dicho. Aquí han dicho que la extracción petrolera va a espantar el turismo. ¿Qué? O sea, que porque si nosotros extraemos petróleo, ya los turistas no van a venir a Costa Rica. Yo tengo entendido que ustedes producen petróleo allá en México en zonas muy cerca a Playa del Carmen, que es un lugar muy bonito para hacer buceo. Pero, ¿tú crees que realmente existe una posibilidad de que porque Costa Rica extraiga petróleo el turismo se pueda caer? No, yo creo que no. Yo creo que hay espacio para todas las industrias desde que se maneje de manera responsable, ¿no? No necesariamente en Costa Rica pasa, actualmente también en Colombia hay un cambio digamos que, de elección de presidente y hay personas que también buscan o sus campañas buscan, digamos que, mitigar o detener un poco el tema de extracción petrolera, ¿no? Y fortalecer otros, digamos que sectores, por ejemplo, exportación de aguacate de Hass, ¿sí? Entonces, yo creo que la solución no es detener, sino más bien hacerlo de una forma responsable
claro. que las cosas se puedan manejar adecuadamente con controles puntuales específicos y que las industrias, pues, vuelvo y digo, sean socialmente responsables, ¿no? Sus labores o sus objetivos a mediano y largo plazo estén enfocados en la conservación del medio ambiente mediante la actividad y desarrollo económico sostenible, ¿no? Bueno, ya vieron ustedes que efectivamente se puede extraer el petróleo sin afectar el ambiente. De hecho, no sé a quién se le ocurrió y a quién inventó que un país verde no puede extraer petróleo, porque Colombia es un país verde y extrae petróleo 10 veces el consumo nacional. Guyana, siendo un país verde, está produciendo mucho más petróleo que ocupa Costa Rica. México, Guatemala tiene 30 años produciendo petróleo en el Parque Nacional Petén. Nosotros, afortunadamente, el petróleo está fuera de áreas protegidas, fuera de parques nacionales, fuera incluso de zonas de interés turístico. Entonces, sí podemos extraer el petróleo, pero pensemos ahorita, ¿cuál puede ser el cambio radical que podría tener Costa Rica si demostramos que tenemos 400.000 millones de dólares en el subsuelo? Sí, sí, eso es casi que 10 veces la deuda que podemos tener acá completa. O sea, si son 400.000 millones, o sea, ahí la ecuación es rápida. 10 veces pagan la deuda completa que tienes Y te quedan 9 no, y te queda un montón de plata. para pero construir carreteras, para hospitales, escuelas, te voy a contar algo trenes muy eléctricos. importante. Mira, te voy a contar algo muy importante y aquí es una experiencia personal de Venezuela. Todo lo que ha sucedido a nivel de campos petroleros, por supuesto que no están en las grandes ciudades, están muy alejados de las grandes ciudades. Y si traigo a colación el tema del desempleo en Costa Rica, que entre más te acerques a una frontera o a un mar, tienes indicadores incluso de 25 a 30% de desempleo. Entonces, ¿qué hacen este tipo de inversiones? Generan ecosistemas en los cuales genera una gran cantidad de empleos directos desde el punto de vista de la refinería o desde el punto de vista de extracción o desde el punto de vista de almacenaje, porque no todo está a la misma vez, no es que una sola cosa completa, sino que también viene el tema de los indirectos, porque hay alguien que tiene que salir a comer, hay alguien que por supuesto le va a doler la cabeza y tiene que ir a una farmacia, alguien va a cortarse el pelo. Hay una gran cantidad de cosas que se van generando en esa especie de pequeñas ciudades, little towns, que se dice en inglés, en el cual se ven en todo esto. Incluso ya cuando hemos visto campos petroleros muchísimo más avanzados, nos hemos dado cuenta que ya son mini ciudades en el cual ya tienen lo que aquí se llama un EVAIS, pero se llama una cobertura de servicios de salud de forma primaria. Tienes un tema también de educación, porque los chicos, que son los hijos de los muchachos, de las muchachas que trabajan ahí, entonces ahí uno te das cuenta que se genera una gran cantidad de empleos, no estrictamente por esa inversión de que vas a tener el ingeniero 1, 2, 3, 4, más todos los supervisores. Estamos hablando de las familias, de todo y los consumos, porque usted también después quiere comerse un chicle, una gaseosa, y se quiere vestir, Daniel, todo eso hace. Teniendo petróleo en esas cantidades y gas natural, les aseguro que podemos hacer parques industriales en Upala, en San Carlos, en Los Chiles, en Limón, en Punta Arenas. ¿Para qué? Para que podamos producir insumos que hayan más competitivos a otros sectores. Por ejemplo, yo les puedo enseñar que si extraemos petróleo y producimos fertilizantes, todo el sector agropecuario podría obtener fertilizantes a menos de la mitad del precio. Que lo necesita, que de hecho ahorita con muchas cosas que han sucedido con estos nuevos proyectos de ley, iniciativas que tienen que ver con empujar, favorecer, impulsar el sector agrícola, es parte de las nuevas moléculas, que hace 12 años no se tienen nuevas moléculas en temas fertilizantes, ahí tienes temas que te pueden mencionar. Pero otra cosa que quiero también comentar, Carlos, es que cuando tú hablaste de petróleo, acá hace unos minutos atrás hablaste también de gas. El gas es otro producto que sí, que también es parte de los combustibles, que es súper limpio y que hoy en día está generando una gran cantidad de atracción a muchísima gente que se está migrando a gas natural, que es diferente al gas licuado de petróleo, que hoy en día no tenemos, que son mezclas de butano propano 70-30. Pero estamos hablando de gas natural, que todavía es más fácil extraerlo porque el tipo más denso sale más fácil a la superficie, digámoslo así. Y de hecho, Europa, los autobuses que entran a las ciudades de Europa no operan con diésel, operan con gas natural. Con gas natural. Y entonces no tener los problemas de contaminación que ya estamos viendo aquí en esas ciudades. Esas son las cosas que uno tiene que estar entendiendo, porque cuando uno realiza este tipo de propuestas, que estamos casualmente Carlos Roldán y yo
hablando, no es por llevarle la contraria a ciertos detractores que sencillamente son por una ideología, un no rotundo. Vean, existe una información clara, precisa, de que no hay problemas de temas ambientales. Tanto es así que las tecnologías que se usaban en el 1970 y 1980, que fue el boom petrolero a nivel internacional, hoy, 50 años después, son extremadamente quirúrgicas. Hoy prácticamente son nada con respecto, o sea, no le hacen nada al ambiente o tienen un efecto muy mínimo a todo esto. Por eso que uno los insta a que se puedan, a que puedan conocer todo lo que está sucediendo a nivel internacional. Y países como Noruega, que es el típico país que todo el mundo dice, es que pues Noruega está totalmente eléctrico. Claro, totalmente eléctrico, porque principales partes de su Producto Interno Bruto tienen que ver con la venta de plataformas petroleras, de petróleo, de gas, que lo venden a nivel internacional, que tienen un tema de impacto ambiental prácticamente mínimo, y con esa factura es que se termina pagando esa transición, y por ende también los programas sociales que todo el mundo quiere tener, porque todo el mundo quiere tener todo lo que dice Noruega, ¿no? Pero viviendo como latinos, y eso no es justo. O sea, hay que hacer las cosas pensando en un futuro también en temas de dinero. Y algo también importante, vean, no podemos comparar a un país desarrollado con un país como Costa Rica, que está en vías de desarrollo. Por ejemplo, España tiene el doble de vehículos per cápita que tiene Costa Rica. O sea, nuestro parque automotor va a seguir creciendo. ¿Y de dónde va a salir la plata para tener las autopistas que ocupamos para que esos carros no generen empresas? ¿De qué sirve cambiar todos los carros de gasolina por carros eléctricos para meterlos en empresas donde sabemos que la batería no va a durar nada? Y una cosa más, tenemos que poner los pies sobre la tierra. Costa Rica es un país de ingreso medio, y medio hacia abajo. Noruega tiene 7 veces, el PIB per cápita de Noruega es 7 veces el nuestro. Un noruego, por ejemplo, mientras un maestro aquí puede ganar 500,000 colones por mes, un noruego puede ganar 2 millones de colones por mes. Para él, cambiar su carro de gasolina a eléctrico es facilísimo porque tienen ingresos muy altos. Y tenemos que ubicar a nuestros políticos y entender que estamos en un país donde uno de cada 3 niños nace en la pobreza, donde 1,5 millones de personas están debajo de la línea de la pobreza también. O sea, tenemos que hacer muchas cosas más. Entonces, hay que ubicarse. No estamos en ese momento con el dinero, con los ingresos, con la capacidad para pensar en una transición energética que dure 10 años. Y una de las cosas que a veces uno escucha, y acá te lo quiero preguntar, y también a la gente que nos está viendo, porque a veces creemos de que esos 3 millones de turistas que vienen acá a Costa Rica, que gracias a Dios vienen, que cada día estamos viendo que hay una recuperación del turismo, etcétera, que si bien vienen a un país verde, ecológico, etcétera, no van a dejar de venir porque Jamás. tengas algo, porque tienes un España y un Colombia, y tienes un Estados Unidos y un México que son llenos de turistas, y no precisamente porque tengas algunos yacimientos de petróleo o que estés explotando petróleo en algún lugar de todo el territorio, no por eso la gente no va a venir. Es que esa es la ventaja que tiene Costa Rica. ¿Dónde está concentrado el turismo? En Guanacaste. Ahí no hay petróleo. Ahí no hay petróleo. Pero ¿qué está espantando al turista de Costa Rica? La inseguridad. Inseguridad, las drogas. ¿Asociadas a qué? A la pobreza. Un país de renta media, un país que desarrolla sus recursos naturales, que puede hacer despegar la economía, puede ofrecerle a la juventud puestos de trabajo de calidad y evitar que se metan en drogas y que anden en la calle haciendo, ¿verdad? Entonces son cosas que tenemos que verlas. Pero sí, te digo claramente, yo le apuesto lo que quieran a que si vamos al aeropuerto en este momento y hacemos una encuesta, les aseguro que el 80% de los turistas no saben ni siquiera si Costa Rica produce petróleo o no. Ellos vienen por las playas, por los volcanes, por nuestras montañas, y algunos desgraciados, y eso hay que decirlo y siempre lo digo, vienen por nuestros niños y nuestras niñas. Porque aquí en Costa Rica hay una prostitución disfrazada que todo el mundo la permite. Una de las cosas importantes que también tiene que mencionarse, Carlos, ya para terminar el programa, ya que nos quedan unos minutos, es también de que existe en economía una frase que dice: dime cuántas grúas tienes y te diré cómo está la economía de tu país. Eso quiere decir que entre más tengas inversión de capital, puedes ver hacia futuro, Carlos. Entonces, claro, si bien uno habla de hospitales, uno habla de carreteras,
Paréntesis, las carreteras son hechas de asfalto, ¿verdad? Sí. Asfalto ya saben de dónde viene, ya todo el mundo lo sabe, ¿no? De petróleo. Carreteras, hospitales, escuelas, son inversiones que también tenemos que empezar a buscarnos para también tener en temas de petróleo. ¿Por qué no? Porque esas inversiones al final nos van a durar muchos años y nos van a dar réditos por todos lados, y eso es contar las grúas para ver cómo le está yendo a un país. No, ya para finalizar, Daniel, agradecerte y nada más decirle a los costarricenses que es hora de confiar en Costa Rica. Hay muchísimas empresas que han venido a Costa Rica porque tenemos un personal de excelente calidad. Y estoy seguro de que ese personal también puede extraer petróleo sin afectar el ambiente. Y sobre todo, muy importante, si extraemos petróleo en Costa Rica, vamos a reducir las emisiones de CO2 mundiales porque vamos a evitar las emisiones que provocan todos los barcos que nos traen el diésel y la gasolina cada día. Además, hay más riesgo, eso es muy importante, Daniel, hay más riesgo de un derrame significativo de petróleo en el mar que en la tierra. Si yo extraigo petróleo en San Carlos y tuviera un derrame, ahí lo puedo controlar. De hecho, en el mensaje que vieron ustedes del experto internacional, explicaba la membrana que se instala en el suelo para contener los derrames, en caso de que hubieran. Pero es más fácil controlarlo en la tierra que en el mar. Eso siempre va a ser así. Señoras y señores, espero que les haya gustado el programa. Recordemos que cuando uno tiene todo este tipo de estigmas o, digamos, estereotipos, en realidad simplemente es romper el miedo de que esto sí se puede hacer. Y la Costa Rica que todos queremos, esa Costa Rica que sí, que la queremos verde, que la queremos eléctrica, que la queremos limpia, sí se necesita que también tenga finanzas públicas bastante sanas, y también se necesita una generación de dinero en el cual países como Costa Rica tienen la super oportunidad y hay que aprovecharlo. Mi nombre es Daniel Suchar, acompañado hoy por el señor Carlos Roldán, y nos vemos en una próxima oportunidad.